buenas tardes. El día de hoy estamos con el escritor Guillermo Montenegro, autor de Calor del Invierno. ¿Cómo estás, Guillermo? Todo bien, muy bien. ¿Y tú, Javiera, cómo estás? Muy bien, con calor ya entrando acá en primavera. Sí, sí. Aunque el día estaba un poquito fresquito hoy día, pero De a poquito. Dicen que, bueno, sé que por allá está un poco frío, acá va un poquito con calor. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Perfecto. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar un poquito de tu libro, El calor del invierno. Pero es necesario, yo creo que todos nos preguntamos, ¿cómo entraste al mundo de la escritura? Em, Entré sin querer, sin querer y sin saberlo, ¿ya? Como que hace poquito, o sea, hace un par de años atrás, me empecé a dar cuenta que tenía cierto talento o virtud para escribir. Y cuando hice como una retrospectiva de cuando era más chico, cuando era estudiante, por ejemplo, me empecé a dar cuenta que siempre era la persona que terminaba redactando informes, cosas así. Entonces, como que era algo que estaba inmerso en mí, pero nunca lo había explotado. Entonces, en pandemia empecé a escribir más y me di cuenta que era algo que no solo que sino que me gustaba lo que hacía, sino que me gustaba hacerlo. Entonces, ahí como que empecé a entrarme un poco más en la escritura. Siempre me gustó leer, me gustaba la literatura, pero nunca me había puesto a escribir. Así que así partió, como sin darme cuenta. Wow, sobre todo anecdótico en pandemia. ¿Lo Sí, hacías en Word, a mano? ¿Cómo era eso? en Word, siempre en Word. De repente tenía ganas de escribir algo, o sea, por ejemplo, escribía cuentos y lo escribía en Word. Sí. Postulé un par de veces al Santiago en 100 palabras, un par de años, sí. Nunca gané nada. Pero postulé como 2 o 3 años seguidos, por ahí por el 2017, 2018, por ahí. Pero al menos queda la experiencia. Sí, de hecho tengo un par de cuentos guardados por ahí de Santiago en 100 palabras. Algunos que me gustan bastante. ¿Y alguna vez imaginaste tener un libro en papel? No, nunca, nunca, jamás. Yo sentía que las personas que escribían un libro era como genios de la literatura, era como que había que ser muy bueno para escribir un libro. Y no como alguien común y corriente como yo, ¿cachai? Entonces sentía que había que ser como muy capaz y muy seco para hacerlo. Y en realidad no es tan así, no es tan así. Entonces, por eso nunca me lo imaginé, nunca me imaginé que algún día iba a publicar un libro o que iba a terminar escribiendo una novela. No era algo que estaba dentro de mis planes, simplemente se dio nomás. Oye, cuéntanos un poquito de tu libro, El calor del invierno. ¿De qué trata? Mira, es una novela histórica, está ambientada a fines de la década del 40. La protagonista, Julieta, ella es una niña de clase alta, de 22 años, de clase alta. Una familia muy machista en el contexto de la historia, estamos hablando hace 80 años atrás. Y a ella siempre la criaron para ser una buena esposa y una buena madre, esas son como las creencias de su familia. Entonces, a través de una amiga, se empieza a interesar por los movimientos sufragistas de la época. Acá en Chile, también está en Santiago. Entonces, acá en Chile, a fines de, bueno, los movimientos sufragistas femeninos empezaron en la década, o sea, en la década del 30 y a fines de la década del 40 empezaron a ser mucho más potentes. Y a fines de 1948 lograron el sufragio universal. Entonces, Julieta se empieza a meter en estos mundos, se empieza a meter en el mundo del feminismo en cuanto a la liberación femenina y, y empieza a descubrir un mundo que ella hasta ese momento ya desconoce. Se empieza a dar cuenta de que en realidad ella es una mujer que puede ser libre, que puede hacer lo que ella quiere y que puede ser libre por primera vez en su vida. Entonces se empieza a meter en este mundo, tiene muchos desencuentros con su padre, conoce a un joven anarquista, se enamora de este joven anarquista. Entonces, esa es como la historia principal de la novela, y también tiene un par de historias paralelas, hay muchos personajes bien enredadas, también habla un poco de mafia, un poco de drogas y de todo. Wow. Entonces, el contexto es fines de la década del 40, hay romance, hay misterio, hay cosas policiales, hay historias paralelas que de repente se enredan y no sabéis para dónde van, pero después se vuelven a encontrar, entonces bien... Al principio puede ser un poco confuso, pero al final todo calza. Es como un rompecabezas. Sí, sí. De hecho, mucha gente Wow. que lo ha leído me ha dicho así como, oye, es que al principio como que estaba súper confundida con los personajes, pero después, como que ya después
como en la mitad de la novela empecé a entender por qué cada personaje estaba ahí, por qué cada personaje tenía algo que aportar. Pues. Entonces, al final todo se encaja en una sola historia, son muchas historias paralelas que al final se encajan en una sola historia, siempre siguiendo la historia de Julieta, que es la protagonista, eh, y hace que todo calce de alguna forma que quizás es un poco sorprendente. Hay hartos plot twists metidos entre medio, que es algo que a mí me gusta mucho, que juego mucho porque yo cuando leo un libro, cuando veo una película, veo una serie, y no hay plot twists en la historia, no me gusta. Entonces intenté meter lo mismo y colocar varios dentro de la historia. ¿Y cuánto tiempo te demoró escribir el libro? Como un año y medio más o menos, desde Ah, que empecé a escribir el prólogo hasta que puse escribir la palabra fin, de haber sido unos años y 7, 8 meses más o menos. Luego estuve como 2 o 3 meses haciendo revisiones, onda, leyéndola mucho y corrigiendo algunas cosas, encontrando vacíos, encontrando agujeros. Y si sumo eso más la escritura, son como 2 años. Más o menos. Cuando, wow. cuando dije ya, es que esta lista la voy a empezar a enviar a editoriales, debe haber sido 2 años desde que empecé a escribirla hasta que dije ya, está lista. ¿Y qué fue lo más difícil y a la vez lo más fácil de escribir el libro? Yo creo que no hay nada fácil. ¿Ya? Eh, lo más difícil fue encontrarme a mí mismo, porque yo soy ingeniero, entonces yo siempre estuve ligado a las matemáticas, nunca estuve Wow. ligado a las letras, entonces cuando empecé a escribir, al principio, los primeros 5 o 6 capítulos fueron los que más me costaron, porque no estaba seguro de lo que estaba haciendo, no estaba seguro si estaba bien hecho, no estaba seguro si la historia estaba bien planeada, y no estaba muy seguro de mí mismo en cuanto a la escritura, pues si yo nunca había escrito nada, lo más largo que yo había escrito habían sido un par de cuentos de 4 hojas. En cambio, acá llevaba un Word de 80 páginas y decía, puta, ¿qué es esto? Entonces, como que descubrirme a mí mismo, a la vez que me fui descubriendo a mí mismo, fui descubriendo la historia y fui como viendo cómo podía ir armando la historia. De hecho, cuando terminé de escribir la historia, los primeros 4 o 5 capítulos lo hice de nuevo, como que lo empecé a leer y es como, está malísimo, está horrible. Entonces como que lo empecé a reescribir, pero claro, y cuando ya llevaba un año y medio escribiendo, ya me había descubierto como escritor, pues entonces esos primeros meses de inseguridad los tuve que volver a hacer y como que prácticamente que, si bien el hilo de la historia sigue siendo la misma, pero le cambié la redacción, le cambié diálogos, le cambié, de repente saqué un personaje, lo saqué y puse otro, o eliminé algunas cosas, agregué otras nuevas. Entonces como que lo más difícil fue encontrar la forma que a mí me gusta como escribir. Eso fue lo más complejo. Y me llama la atención que, bueno, nos contaste un poquito el contexto histórico, que la historia transcurre en Chile, ¿cierto? En los años 40. ¿Cómo fue el proceso de tener que viajar al pasado para poder hacer esta historia de los años 40 en pleno los 2000 en este caso 22, 23? Mira, es que fue entretenido, porque a mí me gusta mucho la historia, entonces me gusta mucho leer libros históricos y leer historia en general. Entonces, de repente dije, estoy metido en el Santiago de 1948, sentado en mi departamento del 2022. Entonces, necesito buscar la forma de cómo llegar a esa época. Y empecé a investigar, empecé a leer y empecé a investigar mucho de cómo era Santiago en esa época, cómo era la sociedad en esa época, cuáles eran las costumbres de esa época, cómo se vestía la gente, cómo hablaba la gente, cómo se peinaba la gente. Entonces, eso a mí me gustó mucho, fue como muy entretenido. Entonces vi algunas películas de esa época, de otros países, porque me gustó mucho encontrar como material de acá en Chile. Como que no hay nada acá en Chile que esté en esa época. Y me encontré con una película de Pablo Larraín que se llama Neruda, que está ambientada justamente en el mismo año, que es cuando a Neruda lo persiguen el Estado chileno. Y claro, ahí me encontré con alguna forma de vestimenta, alguna forma de hablar, eh, pero era como todo basado en hombres. Yo quería saber cómo se vestían las mujeres, ponte tú, qué vestido usaban. Claro. En la película es un protagonista hombre, entonces como, escucha, un hombre es súper fácil, porque siempre como que uno se imagina un hombre de los años 40 50 y lo ve como de traje, muy elegante. Pero una mujer, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se viste Julieta? ¿Cómo se viste Antonella, que es la amiga de Julieta? Entonces vi fotos, me encontré algunas revistas por ahí,
Y además esto fue en pandemia, estaba todo cerrado, entonces yo no podía ir a la Biblioteca Claro, Nacional a buscar información. Así que busqué por internet, me acuerdo que encontré un plano de Santiago, porque tampoco sabía hasta dónde llegaba Santiago, ¿cachai? O sea, no sabía qué barrios, por ejemplo, Julieta era una niña de clase alta. Yo decía, claro, ¿dónde vivía la gente de clase alta en el 1940? Y es como, chuta, no sé, no tengo idea. Entonces tuve que empezar a investigar claro. esas cosas. Así que fue difícil, pero fue muy entretenido y algo que me gustó mucho hacerlo. Suena demasiado interesante, tengo que leerlo. La verdad es que a mí también me gustan mucho los libros como históricos, pero también de la vida cotidiana, porque eso es lo que me da a entender con su poco de misterio ahí, con lo que ya hablamos del rompecabezas. Y para ir ya cerrando un poquito, ¿para qué edad recomendarías tú que se pudiese leer tu libro? Yo creo que es para mayores de 18 años, sí, porque hay escenas que son muy crudas, muy crudas. Y también hay escenas, o sea, como hay capítulos que son medio, si no tienes uno como algo bien formado, puede ser que te confunda un poco. Porque, por ejemplo, una de las novelas que a mí me gusta a mí es El Padrino de Mario Puzo, y todos sabemos de qué se trata. Entonces, hay Claro. mucha violencia y hay cosas de violencia del Padrino que también están en mi novela. Entonces, yo, aunque por una persona de 14 15 años, no se lo recomendaría. Le diría, cuando cumpláis 20 léelo. Y Pero eh, no se lo recomendaría. con respecto a eso, bueno, súper importante lo que tú mencionas, reconocer las partes crudas. Y si ves, digamos, este libro con alguna segunda parte o lo consideras como un libro autoconclusivo, ¿cómo lo considerarías tú? Es que yo creo que la historia está tan bien armada que es como tiene un inicio y un fin. Ah, Yo creo ya, que si hay una segunda parte, puede ser de algún personaje que quedó como inconcluso, pero que no es personaje principal de esta historia. Entonces, porque por ejemplo, a medida que, como te comentaba al principio, a medida que me fui descubriendo como escritor, también fui creando personajes. Entonces, hay algunos personajes que los creé en el momento, así como que estaba escribiendo un capítulo, no sé si te pasa, que tú también sería escritora, sí. que estás escribiendo un capítulo y de repente de la nada surge un personaje que nunca lo habías pensado antes, y ese personaje tiene pequeños detalles en la historia, pero es un personaje que te termina encantando. Es como, uy, me encantaría escribir más de ese personaje. Entonces, si es que hay una segunda parte, pueden ser personajes que tuvieron su aporte en esta historia, pero que no eran protagonistas. Y finalmente, ¿con qué personaje te identifica de tu libro, El calor del invierno? Eh, Mira, los protagonistas varones son dos, Simón y David, ¿ya? Eh, y yo siento que soy una mezcla de ambos. Como que tengo mucho de Simón y tengo mucho de David. Y hay cosas que tiene David que yo no tengo y hay cosas que tiene Simón que yo no tengo. Entonces como que soy una mezcla de ambos. Una mezcla de ambos. Me Sí. gusta, quedé súper intrigada, espero que ustedes también hayan quedado intrigados, intrigadas. Recuerden, El calor del invierno disponible en Trayecto Bookstore y en trayecto.cl. Estuvimos con el autor Guillermo Montenegro. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a ti, Javiera. Muchas gracias por el tiempo también.